Muy buenos días a todos. En esta mañana vamos a continuar con el análisis que se ha estado realizando a lo largo de los devocionales, y en este caso continuamos analizando nuestro libro base. Toca el día de hoy revisar el capítulo 15 del libro de los Salmos, el cual se titula Los que habitarán en el monte santo de Dios. Si leemos, es un salmo pequeño, tiene la pequeña escritura que es el Mictán de David, por lo cual entendemos o asumimos que es un salmo especial, es un salmo de oro, como lo cataloga la traducción, por lo cual debe tener un significado muy especial dentro de la poesía que escribió el rey David en aquel entonces, inspirado por Dios. Si lo revisamos brevemente, el primer versículo nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a analizar los primeros 3 versículos, y para la segunda parte corresponderá al análisis del día siguiente. Entonces, como estábamos platicando, el autor cataloga este salmo como especial, lo cataloga como inspirado por Dios, lo cataloga como con un mensaje pues bastante importante, que nace de la inspiración de Dios hacia el corazón del rey David, y lo plasma a través de este salmo. Lo primero que hace el autor es preguntar: ¿Quién habitará en el tabernáculo? No dice quién viene de paseo, no dice quién pasa a visitar el monte de Dios. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a morar? ¿Quién llega y no se va del monte de Dios? Entonces el autor nos da una lista de 10 características que son las que en ese momento él cataloga como el marco de referencia para nosotros poder decir que un hombre es íntegro. Pero para empezar, ¿qué es integridad? Según la Real Academia de la Lengua, la palabra integridad se refiere a algo completo, que no carece de nada, que está entero, que no está alterado, que es inviolable. En términos comunes podemos tener muchos otros sinónimos como honradez, probidad, honestidad, rectitud. Y lo decimos muy fácil, para el hombre común es muy fácil usar estas palabras, es muy fácil meterlo en el vocabulario común, pero si te pones a analizar en el significado real, nos damos cuenta que la referencia de medición es muy alta. Entonces, retomando el versículo, vamos a encontrar que hay 10 características que nos van a enmarcar lo que es la integridad ante Dios. Como primer punto, el autor nos menciona que hace justicia. El hombre que hace justicia nos va a referir sobre diferentes situaciones. Como tal, la justicia la vamos a ver en los tratos que hace la persona. Si tú, mi hermano, haces tratos en los que cada quien recibe lo justo, en lo que cada quien recibe lo que le toca, en los que no estafas, en los que no sacas ventaja, en los que no regateas, entonces estás cumpliendo con esa definición o con ese marco de justicia. A veces se nos hace muy común siempre tratar de sacar una ventaja, de tratar de ofrecer menos ante un comercio, ante una persona, sobre todo cuando vamos de viaje, que somos
turistas que queremos ir, digamos, a comprar una artesanía o algo, siempre la típica pregunta es lo menos. Yo creo que dentro de eso tenemos que ser justos y pagar por el trabajo que la persona nos está vendiendo. También otra cosa que hace referencia a la justicia es el respeto a la ley y a las buenas costumbres. Nos lo decía Jesús: dad al César lo que es del César y dad lo que es de Dios. Simplemente es: cumple la ley, sé un buen ciudadano, cumple con tus obligaciones, tus impuestos. Hasta lo vemos en cosas tan sencillas, hasta la verificación de tu auto. No hagas trampa, no lo lleves con el que te lo pasa para que te lo verifique sin tú hacer las reparaciones. O sea, en varios de esos detalles nosotros estamos cumpliendo la ley y al mismo tiempo empezamos a poder caber en ese marco de justicia o en esa referencia. Entonces, todas las buenas costumbres, nos van a dar una referencia para podernos poco a poco acomodar dentro de esa medida de justicia. Entonces, son simples pequeños ejemplos que se me vienen a la mente, pero al final, en esas pequeñas acciones nos vamos a dar cuenta que a veces nos salimos bastante del marco de referencia de que nos da el rey David dentro de su salmo. El punto número 2 y el punto número 3 van muy de la mano, prácticamente los podemos mencionar como uno solo a mi modo de ver, ya que en el número 2 el autor nos dice que el que habla verdad en su corazón, y el número 3 dice el que no calumnia con su lengua. Yo creo que al final no puede haber uno sin el otro. Digamos, al final, ¿qué es el corazón? El corazón, según el origen, la palabra hebrea, levab, es el centro, es la fuente de la voluntad, del pensamiento, de la intención y de la decisión del hombre. Entonces, si nosotros nos esforzamos, tratamos de mantener un corazón limpio, que le damos, que lo escudriñamos, que lo revisamos y que al mismo tiempo tratamos de eliminar esas pequeñas imperfecciones que nos van empolvando el corazón o nos van llenando de telarañas, poco a poco vamos a tener un buen hogar para que el Señor habite en él. Entonces, como sede de voluntad y como sede de ideas, como sede de decisiones, del corazón limpio no va a emanar más que también buenas cosas para nuestra vida diaria. Entonces, si nosotros tenemos un corazón, nos esforzamos por tener un corazón limpio y agradable para que habite el Señor Jesús, no van a emanar de ahí mentiras, chismes, calumnias, porque al final estas cosas nos van a llevar a ser hirientes, a ser destructores, a desacreditar a las personas, a alejar a las personas, llámese nuestra familia, llámese nuestros vecinos, llámese nuestros hermanos en la iglesia. Al final, si nosotros no tenemos un corazón limpio, no esperemos que de ahí salgan cosas buenas. Al final, todo el tiempo que nosotros pudiéramos emplear en enterarnos de chismes y en reproducirlos por otro lado, en criticar a los que sirven en la iglesia, en criticar a los hijos de Dios, mejor deberíamos emplearlos en tratar de revisarnos a nosotros mismos, de ir limpiando poco a poco esos corazones que son la fuente de todo lo que emana del hombre. ¿A través de qué? De convivencia, de oración, de estudio de la palabra. Necesitamos dejar de buscar fallas, necesitamos dejar de buscar errores en los demás. Mejor trabajemos en lo que nosotros nos falta.
Y de esta manera tratemos de esforzarnos en llegar a ser una nueva criatura realmente, en vencer nuestros propios defectos. Al final, todo ese tiempo que a veces dedicamos en el morbo, en el chisme, en las cosas innecesarias, deberíamos de enfocarlo en tratar de vencernos nosotros mismos, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, en tratar de fortalecer a nuestros hermanos, en fortalecer a nuestra familia, en fortalecer a nuestros hijos, y que nuestra lengua sea un vehículo de bendición, de regalos, de buen fruto, y que no sea más bien una lengua de fuego infernal que lleve a destruir a otras personas. Al final, ¿qué motiva todo esto? Las personas que normalmente se dedican al chisme, normalmente se dedican a difundir cosas innecesarias, muchos pueden ser impulsados por celos, pueden ser impulsados por curiosidad, por morbo, por resentimiento. Hermanos, si en algún momento dado tú y yo nos hemos visto en esa situación, sí deberíamos de preguntarnos qué es lo que nos está llevando a caer en esta situación. Al final recordemos, según lo que dice en el primer libro de Samuel 16:7, el Señor mira el corazón. Esa parte siempre debemos de tenerla presente, porque el Señor no se va a dejar llevar por las apariencias, no se va a dejar llevar porque nosotros nos querramos ver como una persona íntegra, como una persona entera, si realmente no lo somos. ¿O crees tú poder impresionar a Dios? ¿Crees tú que tus palabras, que tus actitudes son suficientes? Entonces, el autor del libro que estamos revisando nos recuerda simplemente que cuidemos nuestra lengua. ¿Okay? El autor parafrasea lo que nosotros a veces podemos llegar a conocer como el filtro de Sócrates, lo parafrasea de modo que nos plantea 4 situaciones que podemos analizar antes de repartir información, antes de comunicar cosas hacia otras personas. Los 3 primeros son los que menciona Sócrates, o lo que la tradición le adjudica a Sócrates, en los cuales el primero dice: estoy seguro de que esto es verdad. Y si no estás seguro de lo que quieres hablar, de que lo que quieres hablar es cierto, mejor no difundas lo que no te consta. Como segundo filtro, ¿es algo bueno? ¿Aporta algo positivo? Si no lo aporta, no es necesario. El tercer filtro dice: ¿es útil para alguien? ¿Sirve? Al final, digamos, si esto no es útil, si esto no va a beneficiar, no es necesario difundirlo. Y un cuarto filtro que menciona el autor dice: ¿es confidencial? ¿Qué quiere decir esto? Que seas discreto, que respetes la confianza de otra persona cuando te está contando algo, que honres su humildad al venir a confiarte algo delicado. Entonces, esto aplica tanto para lo que escuchamos como para lo que decimos. Entonces, al final, digamos, tenemos que ser bastante prudentes, porque con la lengua podemos destruir muchas cosas, o al contrario, podemos edificar a otra persona. A modo de conclusión, el análisis de hoy se cierra con el capítulo 4, versículo 24 de Efesios, que en la Nueva Versión Internacional dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Me invito a que seamos prudentes con nuestra lengua, y a que cuando hablemos tratemos de ser vehículos de bendición de Dios para otros. Muchas gracias por hoy, que Dios los bendiga.